Bueno, acá estamos en Búzico y Nicheto, en un domicilio particular, con los jugadores del equipo campeón del 2025. Antes de decir quiénes están, quiero hacer un repaso, Jorge. Hemos tenido desde abril una satisfacción enorme de entrevistar a cantidad de personas. La verdad que fue un año extraordinario. Para mí fue una experiencia extraordinaria el poder dialogar con toda la juventud del rugby argentino que está en actividad. En la dirigencia invitamos a Enrique Kamerling y a Willy Tramezzani, casi todos los demás han sido jugadores. Y hoy sí, los tenemos a los campeones. A los campeones del 2025. Campeones enteros, se llevaron todo. Se llevaron todo. Primera, intermedia, preintermedia y nacional de clubes. Nacional ¿Me de falta clubes. algo? No, menor de 19 ganó Cuba, ¿no? Epa. Bueno, está Jerónimo Ulloa, que se recuperó bien de las lesiones y fue un factor muy importante. Y ahora se nos va, no sé dónde se nos va, pero se nos va. Sí, a Pampas el año que viene. Te vas a Pampas. Voy a Pampas, sí. Bueno, ¿son 6 meses? Son 6 meses, sí. 6 meses de vuelta. Con Marguerite, Sí. ¿vas? Así parece. Sí. ¿Y qué hace Marguerite con el trabajo? Y no sé, la verdad, no le pregunté. Pero me imagino que no va a poder seguir con el trabajo porque las 12 es complicado. Está bien. Bueno, está Gonzalo Gutiérrez Taboada acá, que bueno, fue muy requerido por la prensa. Yo tengo el honor de haberlo entrevistado en el 2024, cuando nadie lo entrevistaba, en agosto del 2024. ¿Sos el goleador histórico de la Urba, vos? Creo que hay una estadística que dice, creo que sí. Que la lleva precisamente, estábamos hablando hoy de Freddie McCormick. Claro. Que... Sí, Freddy, y justo ahora también que está, bueno... no Pero de solo este Nico campeonato fuiste goleador. No, ¿o no? del campeonato fue, creo que Landó, Juanchi Landó, Juanchi. que se había cortado medio así, estaba ahí palo a palo con Akemeyer, pero me parece que ganó Landó. Y este año te dieron además el CAP ¿no? Te dieron el CAP. Me dieron el Caballero de Rugby. El Caballero de Rugby. Caballero de Rugby, los Veteran Rugby. Sí, y ahora está externado para el la Jorge ciudad. Newbery, sí. ¿Cuándo es ese premio? El 1 de diciembre. Bueno, si estoy acá, manager, por favor, hacerme entrar, que quiero ir. Bueno, Scooby es contador. Me contaron, sí, lo tenía que contar hoy, si no venía lo contaba igual. Él infla las pelotas y las lava antes de entrar a la cancha. Y parece que hay un club porque los que cuidan las pelotas le entregan las pelotas esas para que él juegue y patee. Pero hubo un club que tiró 30 pelotas y mezcló las pelotas de él con las de Newman. Así que, pero es imbatible, es una bilardeada la que hicieron que no sirve. Bueno, está Paul Cardinal, que trabaja en un banco privado, que bueno, muy bueno, es abogado, es conocido de un sobrino mío. Y buen jugador, además. Sí, muy buen jugador, buen saltador en el line. Nos va a explicar algunas técnicas de Galarza. Lo que quieras. Y el eterno canario, que es hombre try y que festejó. Acá viene porque supo festejar muy bien el campeonato, aunque no participó, había participado hasta el 2024. Me llamó la atención, que se lo pregunté a Brandi, el canto futbolero, sí, señores, yo soy del rojo, ¿no? Yo soy de Newman, que cantaba la hinchada de ustedes. Parece que hay un chico de Vélez Sarsfield que dirige la parcialidad de Newman. Yo no digo hinchada, me equivoqué ahí, dije hinchada, pero no digo. Desde lo que pasó en Sudáfrica en el 2010, con las hinchadas argentinas, yo ya no digo hinchada, digo parcialidad o simpatizante. Y la verdad que fue lindo ir al sí, señores, más para los independientes que no mojamos hace mucho tiempo. Un canto bien futbolero. Así que felicítenlo al director de la parcialidad. Pero que es un jugador de Vélez, que está en la hinchada de Vélez. Es un jugador del De club Newman, que fanático de deja Vélez. un poco la hinchada. que no, de la Vélez. parcialidad. Fanático de Vélez. Hincha de Vélez. Mirá. Bueno, y otra cosa acá, Jerónimo y Paul, y Agustín también, no se dicen en nuestros programas, no se dicen malas palabras. Ok.
estamos en la línea con Ariel Senoseaín, con Guillermo Andino, y ayer o anteayer me encontré con Franco, el apellido es italiano, que dirige uno de los noticieros mejores de la televisión argentina, es de Manuel Belgrano, y le dije, te saludo y te felicito porque vos no decís malas palabras. No, yo jugué, ¿en qué colegio? Manuel Belgrano, jugué al rugby, mis hijos juegan al rugby, o jugaban al rugby, bueno, te felicito, y me dio el contacto y en cualquier momento lo estamos entrevistando. Así que, Scooby alguna mala palabra siempre dice, Sí, yo veo pero mal lo hablado, perdonamos. perdón, Nietzsche. ¿Eso de las pelotas que es cábala o es No, o vos no. tenés un peso de la pelota No, específico? cábala no, me pasa que me gusta jugar con la pelota limpia, me parece una locura jugar con toda la pelota embarrada, ¿viste? Como que, no sé, estoy esperando toda la semana, así que a veces, que obviamente las pelotas se usan en entrenamiento, entonces cuando me las dejan ahí en que yo elijo las 4 o 5 para inflar como de partido, nada, aprovecho, agarro una esponja y las limpio todas, que siento que además es mejor para el grip y Pero para vos como todo. pateador, hay una Sí, sí, en realidad por reglamento tenés una medición, o sea, ¿cómo se llama? Una presión de sí. pelota que va entre 9 y medio y 10 y yo las inflo a eso, ¿A cuánto la pones? ¿A 10? a 10. A 10. A 10 está usada, si es muy nueva, 9 y medio. Y las marco, obviamente, que tengo un marcador también, Qué o sea, con grande. una sigla para Bien saber. bilardista. Nada, bueno, y para saber cuándo vamos a la entrada en calor, saber No, que está son las de bien, partido. está bien. Y entonces después le doy a los ball boys, una a cada uno, que hay siempre en general 3 de juego y una por las dudas. Entonces, pero bueno, no sé si es más cábala en realidad, es más No, una no, rutina mía de eso. es calidad técnica. Claro, por lo menos de local, manejamos las pelotas, vamos a jugar con la pelota limpia y bien inflada. ¿Y en la final? ¿Y en las finales que no son locales? Y no, por eso, ahí depende un poco la urba, pero bueno, ahí la urba obviamente la infla a medida reglamentaria, que es 9 y medio, y la pelota ya de por sí está bastante nueva, con lo cual está bastante limpita y entera. Qué Así bien. que, Bueno, el Canario, que se retiró el año pasado, con el triunfo grande de tantos tries que hiciste. Y bueno, y Newman, que se inició en 1951, ascendió a primera, de tercera a segunda en 1959, y de ahí hizo toda la carrera hasta segunda en 1969, que subió a primera. Newman en el 74 entra, primero jugó en la zona de descenso, después entra en preparación y en el año 75 entra por primera vez en ganadores. Ahí yo quiero destacar al Negro Poggi. Yo soy un fanático de todos los entrenadores que han entrenado equipos grandes, yo tengo la lista, que son de otros clubes que han entrenado equipos grandes. Y el Negro Poggi tuvo porque yo lo sufrí enfrente como rival, pero un rival muy bueno y muy buen adversario, porque cada vez que nosotros hacíamos un buen triunfo contra los equipos grandes, el Negro me llamaba, hizo un trabajo extraordinario para ponerlo en los primeros planos a Newman en el año 75, año que se funda el Club Newman. Pero la iniciación en el 51 hasta el 74 es muy importante para El Newman. Negro Pollo era de Alumni, jugaba en Alumni. El Negro Poggi había salido y fundador de Alumni. Exactamente. Después tuvieron los 6-7, yo le doy mucha importancia, y en la Argentina le da mucha importancia al 7. Tuvieron en el 82, en el 92, en el 2009, 2021, 2022 y 2024. 6-7. Ustedes ganaron, vos Agustín, ganaron el 21, el 24, el 22 y el 24. Sí, no, yo no estuve en todos. Gonzalo estuvo en todos, pero yo estuve en estuviste en algunos, todos. varios estuve estaba de lesionado. 2009 hasta el 24, sí, estuve en Lo todos, gozaste por como un suerte. loco los 7. Sí, me encanta igual, me divierte el Seven y como Y un poco estuviste, ¿no? En algún momento estuviste sí, en el Seven sí, me tocó argentino, estar, sí, ¿no? en los Pumas Seven. ¿Llegaste a estar en la era Gómez Cora o antes? Y bueno, llegué a viajar apenas, 2014, cuando creo que recién estaba agarrando Santi, y me tocó viajar, creo que 2 circuitos con él. Pero no llegué a esta camada espectacular que como que fue una camada anterior.
Pero Newman entonces sabe jugar muy bien el Seven, porque si no, no salís campeón 4 veces. No, no, total. Juega bien y me encantaba sobre todo eso, que por ahí veníamos de, creo que tenía todo un tema más profundo y cultural, ¿no? De poder jugarlo, sobre todo que era por ahí lo último del año y en general nosotros, sobre todo Cansado. esos últimos años, veníamos de perder, Claro. con lo que implicaba, ¿no? Perder una semifinal y a las semanas estar entrenando y la verdad que ir y ganarlo, creo que eso era una muestra, ¿no? Como de carácter y de crecimiento, nada, a nivel eso, como cultural, creo que estaba bueno el mensaje. Está bien. Claro. Y bueno, y después la primera división campeona juvenil, que a los clubes más chicos les cuesta mucho, fue en el 81, 1981, que la entrenó Alejandro Busto. O sea, que desde que empezó a jugar, te cuesta, las juveniles especialmente, y eso que Newman tenía buenas inferiores y todo, pero le cuesta en su momento, y bueno, Alumni, por ejemplo, le costó mucho, a Regatas, a Champañá, a La Plata Rugby, a todos le costó mucho empezar la primera división campeona juvenil. Y creo que ahí Newman fue el primero de los clubes más chicos que consiguió. En general los nombres se repetían, Casi, sí, Cuba, Belgrano, y bueno, hay algunos que creo que no han salido muy. Creo que VA no salió nunca campeón en juveniles. Así que bueno. Bueno, esto es un poco la presentación. Ahora la idea es hablar un poco de las inferiores de ustedes. Jerónimo, contanos un poco tu experiencia en las inferiores de Newman, desde cuándo jugás. Sí, arranqué jugando en M9, arrancaba, viste, Newman ahí, en M9, ahora creo que hay M6, ¿no? Creo que ahora en Sí, menores de 6 M6. ya se arranca, así que arranqué ahí, ¿Siempre 3/4? siempre 3/4, sí. Hasta M15 iba, viste, jugando de medio scrum, yo era un poco chiquito en infantiles, así que jugaba de medio scrum, de win, de fullback también, así que iba rotando. eh, y de chico no me gustaba tanto el rugby, jugaba pero iba a todos los entrenamientos, pero tampoco era tan fanático. Y en M15 arrancó, viste, la competencia un poco más fuerte ahí en juveniles, y ahí me acuerdo me hice bastante más fanático, ya jugaba de fullback y de win, y a partir de ahí, nada, me hice un montón de amigos con mi camada la 2000, que por suerte nos fue bastante bien ahí en juveniles, creo que eso también ayuda a que uno sea un poco más fanático también. Así que sí, desde M15 hasta M19 jugué ahí en la 2000. Ya en M16 me paso de Win y juego M16, M17 y M19 de Win. En M17 tuve mi primera lesión del hombro, así que no jugué en casi todo el año. ¿Algunos maestros para nombrar? Sí, sí, un montón. Loli Díaz Vivar, gran entrenador que nos entrenó, bueno, todo infantiles y M15, M16. Mati Nicholson también, en M17, Martín Tahuada, Lechoso Tirrell, un montón de entrenadores, bueno, Miguel Urtubey, un montón de entrenadores. Y bueno, y en M19 nos entrenó también el Pereira Razabal, Kiko Walker, Pedro Pereira, Lobo Fellner. ¿Algún Nada. 3/4 que te haya marcado bien? Loli Díaz de Ibar, creo que desde infantiles hasta M16 que nos entrenó, creo que me marcó un montón y también de Mati Nicholson, que es un ex jugador de plantel, que aprendí mucho también de él. Así ¿Tenés que parientes que juegan al polo y parientes que son domadores? sí, también, también. Así que hay de todo un poco en la familia. Eh, ¿Son primos o...? Son primos, sí. Sí, tengo mi tío domador y todos primos hermanos que juegan al polo y al rugby. Así Está bien. que Hay un tema que desconozco, le quiero preguntar a los cuatro, ¿no? sí, Los cuatro fueron a Newman. sí. En Newman, todos los jugadores son del colegio o tienen algún jugador de afuera. No, hay jugadores de afuera también. Hay jugadores de afuera Sí, también. obviamente no tantos. ¿Y cómo llegan? Y ¿Llegan a través de amigos? ¿Cómo llegan? amigos o familiares o primos, hay de todo. La verdad que hay de todo. ¿Y la gente que vive en el country Newman, es del colegio también o puede ser de cualquier otro? Y No, de esos, digo, ¿llega alguno por afuera que no haya ido al a colegio? ver, hay de todo. Vos podés perfectamente vivir en el country y no tener nada que ver con Y Newman. nada que ver con el Newman. Pero bueno, en general, Sí, la mayoría. sí, la mayoría tiene alguna relación, algún vínculo,
Pero bueno, no sé. Tuti Poroli llegó a Newman porque Miguel Devoto se había ido a vivir a Mendoza, él se quería venir para Buenos Aires y fue al club a Los Tordos, entonces lo derivó o sea, para che, anda Newman, que conozco gente y lo Pero en el plantel recibimos. campeón son casi todos, podríamos decir, del colegio. El plantel campeón ahora Sí, 2025. Están los Prince, Claro, salvo No, Miguel salvo los Prince. dos Prince. Claro, los que dos no Prince. son del colegio. No. Jugaban en Ciudad de Buenos Aires. Pero tampoco. Ah, y Geruleta tampoco. Pero bueno, Geruleta vivió toda la vida en el club. O sea, vivía en el club, pero no fue al colegio. Mm. Que también puede pasar. Es el nieto de Lureta, Sáenz Peña. que fue Sáenz Peña, De Peugeot. que fue presidente de Peugeot. Sí, Entiendo que sí. sí, sí, sí. 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 No, no Mm. sé. Sí, porque la otra vez hablé La con otra él y vez- me dijo, mi nieto está en el plantel. Está, Sí. entonces sí, sí. Y hubo uno de Old Georgian que es casado con la de Ureta y me dice, ¿no lo entrevistás a Ureta? Bueno, le digo, a todos no puedo entrevistar. Pero bueno, así que, y algún try lindo que te acuerdes bueno en juveniles? primera. No, en primera. Ah, en primera. Uy. El del debut. El del debut, sí. El segundo contra en mi debut contra Cuba. Creo que sí. En el mejor día, Trayazo. uno de los ¿En mejores dónde días. fue? En Cuba. Ahí en Cuba, que ganamos por suerte, teníamos un equipo ¿Qué año? en 2021. Teníamos, me acuerdo, un equipo mazo, había mucho lesionado y ¿Hubo flor ese día? Claro. hubo floro. Hace mucho que le están ganando a Cuba esto Sí. últimamente. Últimamente sí. la verdad que 2021 era pandemia todavía, ¿no? sí. Era casi. Claro. Sí, sí, sí. Fue el campeonato. Sí, fue ese cortito, o sea, ese de cortito. segunda mitad de año. Sí. Ese que gana Sí, Cuba. que gana Que Cuba. gana Cuba, Sí, exactamente. Sale campeón Cuba. exactamente. Pero ustedes le ganan ese año. Y en la fase En la regular sí. semifinal, En la, Perdemos la en la semi. final no. Semifinal. En la final trae de Lucas Piña. De de Lucas Piña. Piña. En la semi. Con en la pick and final. go, con pick and go. Exactamente. Me acuerdo. Pero y ahí fue ¿cómo fue el trae relatable? No, fue un pase largo de Floro, yo estaba solo contra la línea. Pase largo de Floro y me quedó el fullback y le pisé, ¿Eludiste? Ilusión. le pisé para adentro, nada más. Y, La pregunta va para que si eludiste hubo Claro. ilusión o no. o sea, Hubo ilusión. Los uruguayos dicen en la radio, a mí me encanta, relato con imagen, todas las AM. Escuchan mucha AM en Uruguay. Así que. Bueno, y Paul, vos, a Scooby lo dejamos para el postre. Ah, está muy bien. Primero, hablanos un poco del proceso de Galarza, que es secreto, pero decinos un poco, porque ha pegado duro Galarza. Aparte lo conocí, es inmenso, evidentemente, altísimo. pero aparte de todo, que haya nacido el 25 de mayo, que ahí son los Monteverde, de Polo, mucha gente, es muy humilde y aparte vive en San Antonio de Areco y va los Sí. jueves. Muy, Sí, viene los muy buena jueves. persona. Sí, Mariano. gran tipo, la Muy verdad. buen tipo. Una gran adquisición. La verdad es un ¿Quién lo tipazo. lleva? ¿El Toro Ayarza? Sí, Tengo lo- entendido que sí, sí, porque lo es llevó amigo él. del Toro. Va, jugaron los Pumas bastantes partidos. ¿Qué Nada, te enseñaba? no, la verdad que no siento que nos enseñó algo nuevo. A ver, nosotros veníamos con un proceso de line de muchos años en el club, donde se hacía mucho enfoque en lo que es la técnica, lo que es el salto. No vino a revolucionar, digamos, de repente nos dijo un salto nuevo o algo nuevo por ahí. Nos cambió un poquito la forma de verlo, la forma de encarar y digamos, cómo estructurar el line, que estuvo bueno y creo que nos ayudó un montón. Pero no sé si es una fórmula mágica. Siento que venimos muchos años de meterla al line, con muy buenos entrenadores también. Entonces fue parte de un proceso que por ahí sí nos hizo dar un clic y un salto. ¿Vos muy medís bueno. cuánto? ¿1,80 y 1,88 más o menos. 1,88? Fue casi perfecto el line de Cuba, el line de Newman este año. Sí, la verdad que este año mejoramos un montón. Dimos ese salto un poco de que hablo. ¿Y tiene que ver Galarza en ese salto o no? Y yo creo que sí, parte fundamental es él. La verdad que vino a cambiarnos un poquito la mentalidad del line y cómo encararlo, el enfoque. Aparte estudiaba muy bien los rivales, me dijiste. Sí, estudia muy bien los rivales, nos hace un análisis de los partidos del rival, de cuáles son sus puntos flojos. Hace un muy buen análisis, la verdad, y lo hace muy didáctico. Te mando un video por ahí con un poco qué es lo que tenés Él que es de hacer. U de La Plata. Bueno, sí, jugó Claro, en pero U de es la de 25 de mayo, sí, ¿no? sí, Sí. Y- No, U de la él nació en 25 de mayo, se fue a estudiar a La Plata y en La Plata
jugó en U de la Plata. Y a los Pumas llegó de U de la Sí, Plata. llegó de U de la Plata. Tengo una anécdota de Galarza para contar, triste la verdad. Él en el primer partido con los All Blacks en el Mundial 2015, salta y le mete el dedo en el ojo a Retallick. Y los All Blacks lo denuncian y eso lo dejó afuera del Mundial. Y lo que lloró fue desgarrador, pobre pibe, porque claro, Fue sin querer. se preparan para el Mundial, 4 años Sí. esperando ese torneo. Vos, Canario, que lo jugaste, lo máximo para un jugador jugar un Mundial, y en el primer partido se queda fuera, le dieron 6 semanas y chao Mundial, se tuvo que volver a la casa. Él estaba jugando en Inglaterra en ese momento, no sé si en el Gloucester, y bueno, y después ya no llegó al otro Mundial, al siguiente. No, pero siguió jugando bastante tiempo. Siguió jugando hasta bastante tiempo, 2022 me parece que pero jugó. no le dio para llegar al otro Mundial. Claro. ¿Fue al que fuiste vos? Sí, 2011 y 2015. Él estaba en Sí, sí. 2011, ya no. Bueno, te interrumpí. ¿Ese salto de calidad tiene que ver con él? Sí, él claramente nos hizo dar un salto de calidad. Pero yo siento más en el enfoque, en lo mental, porque siento que por ahí, si bien la técnica estaba y la teníamos, por ahí era dar ese clic y por ahí el enfoque del line, que este año se le hizo mucho énfasis y bueno, creo que se notó. Sí, Sí. se Sí, notó. se notó. Fue una plataforma Tremendo. perfecta, además. Sí, nos dio mucho, la verdad que lo Aparte vos supimos utilizar. pudiste jugar en un equipo campeón, ser abogado, laburar y todo eso. Contá un poco el proceso porque para que los chicos vean que se puede hacer las dos cosas bien. No, sí, hay que tener un balance. Por suerte, digamos, puedo manejar dentro de todos mis horarios en el trabajo como para adaptarme. No sé, ir al gimnasio al mediodía y organizarme como para poder hacer las dos cosas y cumplir bien, digamos. Se puede, hay que organizarse, siento. Pero ¿Y la cabeza no se te iba en algún momento cuando, bueno, los dos partidos finales sí se te va la cabeza seguro? no, bueno, sí, las últimas semanas era más complicado laburar. Claro. Pero bueno, nada, tampoco también entienden el trabajo y saben lo que estaban jugando, entonces tampoco es que me exigían tanto esas semanas. Claro. ¿Y en inferiores, a qué edad empezaste a jugar? Un poco como Jero, arranqué a los 9, 10 años, jugué todos juveniles. ¿Siempre forward? No, era 3/4 yo. Jugaba de fullback, Ah, sí, hasta... con ese lomo de fullback le decía, No, era difícil era más chiquitito. Muy elusivo, Carlos. Elusivo. muy habilidoso. Sí, Bueno, juega bien a todos los Tibó deportes. Flamente Fútbol, era gran apertura. golfista, pádel, gran golf. golfista. Sí, Gran sí. golfista. Es como Tibó, es juego segunda bastante línea largo. habilidoso. Con razón te descubrí, porque yo te vi hacer algunas cositas. Ah, Buen futbolista. Me gusta, sí, buen buen futbolista Buen 9 de área. Sí. ¿Hincha de quién? De Boca. De Boca. Bueno, ahí tengo mis diferencias con Riquelme y Tapia, así que Y bueno, Riquelme, yo tampoco sé si lo quiero mucho, pero bueno. está bien. Bueno, entonces, Y jugaba de fullback, centro, hasta los M15, sí. que ahí arranqué, ahí me hice el cambio. Pero ¿quién te descubrió para pasarte? No, medio que lo sentí yo solo, un día ya vi que no estaba para... ¿Pero que ya medías un jugar. 88 y te pasaste No, puesto? yo era, hasta los 16, 17 años era bastante petizo. Y un día de repente pegué el estirón. Y me pasé de tercera línea, viste que Sí. empecé a jugar de ala, después de 8. Pero sabías taclear porque Sí, habías sí, tacleado sí. en la línea. Sí, jugaba normal, qué sé yo. Y me pasé de tercera línea, que jugué tercera línea hasta plantel superior. Sí. Y cuando subí a plantel, Javi Urtubey me hizo como el paso a segunda línea. Y faltaba segunda línea, ¿no? Faltaba mucho segunda línea, y bueno, me veo alto. Y nada, y ahí arranqué. ¿Y empujás bien en el scrum? Y creo que sí. Me fui adaptando, ¿viste? Es un proceso. Sí. Como tercera línea no le das tanto No, claro. enfoque Sí, ya sé. y después te acomodás. Salvo los terceras líneas de la época del SIC que empujaban mucho, los demás eran bastante... Estás mirando, ¿viste? A ver si Sí, sale la pelota. sí, lo conocemos bien ese. Sí. Así que te empujás bien entonces.
en este momento. Sí, sí, El sí. Scrum Yo de creo que Newman, sí. sí, El Scrum de sí. Newman va para adelante. Va para así adelante, que, sí, sí, ya está. así que creo que sí. Declarado. Hay una cosa que un día antes de la semifinal me encontré en un restaurante con el Toro Ayerza, ¿no? Y yo estaba almorzando con uno de Newman y le pregunta, ¿se van a concentrar esta vez? No, no, esta vez nada, nada, nada. Eh, Vamos como sale, vamos directamente al partido. ¿Hubo ahí esas concentraciones que hacía, les daba demasiada carga de presión? ¿Hubo algo importante ahí o no? ¿O fue un detalle nomás? No, yo creo que fue un detalle. Obviamente fuimos probando. Hoy con el horario del lunes creo que funcionó por ahí de bajarle como esa carga, ¿no? O el peso al partido y tratar de hacer un poco lo que se ve. Natural. Claro, naturalizarlo y llevarlo a Como cualquier partido. sí, como que tal cual, como cualquier partido. Esa fue un poco la idea y bueno, de vuelta, hoy por ahí con el diario del lunes funcionó. Pero no no porque las concentraciones hayan estado mal, sino creo que también era algo divertido. Y de hecho, justo todo el día anterior estábamos todo el tiempo juntos. Bueno, almorzábamos del mediodía y estábamos todo el día juntos hasta simplemente la noche que cada uno se iba a dormir a su casa. Entonces me pareció que estuvo acertado. Está bien. Bien. ¿Y vos, Canario, cómo lo viviste de afuera? Uy, qué pregunta. La verdad que fue un año que disfruté un montón. O sea, era el primero como hincha y espectador. Y no me costó, o sea, me han preguntado bastante, ¿viste? Y ya desde los primeros partidos empecé a notar que estaba bien en el lugar donde estaba. No extrañando estar adentro. Sentí que ya había dado todo lo que había. El año pasado había tenido una lesión cervical jodida que también me ayudó mucho a soltar el rugby y a alargarlo con mucha paz y entonces estaba tranquilo. Así que eso me Pero ayudó. ¿lo veías al equipo como que iba al campeonato? Bueno, como todos, al principio estaba complicado, pero sabía en el momento en que volvieran el 1 y el 3 de los Pampas, el equipo iba a volver, o sea, era una ecuación bastante lógica. Creo que al equipo le costó, obviamente, al principio, pero Sí, al después, revés de otros años, sí. No arrancaron tan arriba, ¿no? El año Arrancaron pasado perdiendo. también habíamos arrancado abajo, pero este año más abajo todavía. Pero después ya con el correr de los partidos empezamos a tener esa sensación de que era un año en que podíamos competir de vuelta y volver. Y lo disfruté un montón al año. Y precisamente la semi y la final lo vi, me fui ahí a la barra, ahí al cemento. La semi la vi con mi mujer, mis hijos y amigos, o sea que lo disfruté un montón. La final había mucho más capacidad, mucho más gente, entonces a los más chicos los evacuaron, así que bueno, lo pude ver tranquilo, pero lo vi ahí arriba de los bombos, Licheto, ahí. Así que disfruté mucho. Ayudó también para vivir con un poco menos nerviosismo, porque podés cantar, Claro, largar un poco, claro. pero bueno, igual hasta los dos partidos, si bien estuve alentando, sufrí mucho, el de Belgrano más, pero el del SIC hasta el minuto 78 y medio te diría que también porque sabía que si en algún momento el SIC, por más que Se veníamos siendo acerca. superior, nos hacía un try y se ponía 15-10 y el último minuto le íbamos a pasar mal, así que el desahogo vino recién en el minuto 79, creo. Pero nada, la verdad que lo disfruté mucho, también con mis hijos, fuimos a todos, la verdad me perdí solo 2 partidos que tuve viajes, pero después fuimos a todos lados, así que fue lindo también verlo del otro lado y disfruté mucho ver cómo se fue evolucionando, cómo el equipo fue formándose y cómo explotó al final, fue una locura. La gente de Newman me paraba por la calle y me decía a mí, ¿lo ves? Sí, le digo, si hacen una diferencia de 10, 12 puntos, pueden salir campeones. Ahora, si no haces esa diferencia, ahí empiezan las interpretaciones de las reglas, ¿viste? El SIC se te acerca, porque el SIC cuando está ahí, cuando se aleja el SIC del resultado, se ponen nerviosos con el tiempo, y el resultado alejado se pone nervioso y pasa mal la pelota. Esto es clarito, pasa en todos los partidos. Yo, sinceramente, en ningún momento pensé que lo podían perder, la final. No, no sé, por ahí tengo menos capacidad de análisis que ustedes, Sí. pero No, lo yo veía en el- como que era imposible que les ganaran. Yo el único momento que la pasamos muy mal fue... La defensa de Newman fue
Sí, tan extraordinaria. Sí. tan tremenda que yo digo, es imposible que hoy le ganen. Impresionante. Este, No, Yo yo, creo con que- la roja de Santarelli, Sí. ahí ese momento Eso Fue- fue- fue duro. Porque Por ahí, además yo sí, estaba del otro claro. lado y nosotros no sabíamos bien lo de la regla, no veíamos el cartel de la tele que vos si lo veías en la tele decía 20. Entonces hubo otra vez, recuerdo con Alumni que nos pasó, que jugamos con uno menos. Y entonces ese momento, pero bueno, la verdad que el equipo se Pero sostuvo. hubo una señal extraordinaria. Formaron con 7. Consolidaron la primera línea, no pusieron el 8. Consolidaron la primera línea, los 2 alas, y no los movió el SIC. Yo dije, acá está el partido. En ese scrum está el partido. Yo lo vi por televisión, ¿eh? Y me di cuenta y dije, y lo escribí también, ¿viste? Porque la pucha. Sí, yo tenía la sensación que eran, y no es por merecerlo al SIC, ¿no? Que eran mucho más equipo que el SIC. Que no había forma por donde el SIC lo pudiera quebrar. Es verdad que la amarilla en ese momento, por ahí, pero como dicen Cheto, no se, ustedes estaban adentro de la cancha, no se cayeron nunca. No, yo tuve una sensación parecida, como decía Agus, creo que el momento de incomodidad fue esa roja, pero cuando terminamos zafando que ellos no nos marcan y recuperamos y nos ponemos allá en campo contrario y terminamos marcando ese try, terminando el primer Sí. tiempo, recuperando la persona de menos, como que creo que eso nos dio una inyección de energía y decir, che, este partido no se nos escapa. Y creo que para el segundo tiempo Sí. podíamos jugar otro tiempo Sí, más que, sí, no, que sí, no no, iban sí, a sí. entrar. Sí, no, Siento no. que la defensa estaba impresionante y Paul, la verdad que creo que fue muy Y ahí lindo. en la defensa, ¿quién es el artífice de esa defensa? ¿Quién hubo un entrenador de defensa especial? Panchito Montoya, la verdad que este año es una locura. ¿De qué jugaba Panchito? El Win. De Win. Ah, ¿Te acordás? El el hermano. grandote, es un grandote. Sí, es medio grandote. ¿Qué es de Julián? Hermano. Ah, es el hermano de Sí. Julián. Ah, Sí, y este año nada, agarró la Entrenó batuta de la la defensa. defensa y nos dio una vuelta de tuerca también. Como que le metió mucho énfasis a lo que es la defensa y lo transmite con mucha pasión, entonces Sí. te lo hace llegar. Es increíble, es como que siento que por ahí cómo lo transmite y cómo te dice, te hace sentir hasta que él está dentro de la cancha tacleando con vos. Porque Aparte, tiene edad para taclear. No es un Sí. entrenador. ¿Cuál fue técnicamente el cambio? ¿Ir más arriba? no siento que hubo un cambio técnico. Ah. Sino de cabeza. Tampoco, siento que, digamos, en los últimos años se viene haciendo un laburo muy grande en todas las bases del juego y la defensa siempre fue, o sea, nosotros siempre atacamos con nuestra defensa, intentamos hacerlo. Recuperar la pelota, el tackle fuerte, el tackle abajo. Entonces viene siendo un poco construcción de muchos años. Por ahí Pancho, digamos, fue uno más que le metió mucho énfasis y muchas ganas, pero no sé si hubo algo que cambió o algo que diga, este año cambiamos algo en la defensa que nos hizo ser mejores. Claro. Che, Paul, ¿y quién dio la orden ahí de poner los 2 alas? Porque en general los equipos se han olvidado de eso y ponen el 8 y el ala. ¿Quién dio la Yo orden? tengo recuerdo de en ese scrum que el Chelo puté diciendo, digamos, ¿por qué no estamos poniendo 8? O sea, es una situación de juego donde lo podés llegar a perder 7 contra 8. Y en el momento la verdad que no nos dimos cuenta y fuimos con 7 y yo lo sentí en el momento. Yo sabía que estábamos con 7 porque no sentía el 8. Y cuando no nos tiraron para atrás dije, acá estábamos. O sea, acá Claro. lo pasamos por arriba. Si con Y sí. 7 jugadores nos bancamos Sí, un sí. scrum, Yo cuando lo vi en televisión me quedé absorto. Contra el SIC, ¿no? contra el SIC además. Claro. Que tiene una cultura de scrum de años. Entonces, Sí. Ahí dije, chau, estos pibes. Y después hacen, allá en la punta, hacen el try, ¿no? sí, con el try, la verdad que después de pasar 20 minutos con uno menos y poder marcar, yo ahí un poco con mi hijo Gonza. Yo ahí dije, acá estábamos, esto no lo llevamos. Claro. Sí, bueno, y Agustín, así que bueno, y vos iniciaste también, pero vos te iniciaste de 3/4, ¿no? Nomás. Sí, yo jugué, yo arranqué a los 10. Yo de chico jugué toda mi vida de centro. Jugaba de 13, me encantaba el puesto de centro. Después cuando subí a plantel, muy flaquito, 70 kilos pesaba y corría rápido y me pasaron para la punta. Y bueno, y ahí empezó mi historia de Win. Después en los primeros años jugué varios partidos de fullback, también de 13. Pero después mi puesto terminó siendo Win.
¿Quién fue el maestro que te marcó más de Win? Y- De tres cuartos. De tres cuartos. Voy para atrás. Bueno, nosotros en infantiles, todos nuestros padres, ¿viste? Era Antonio Caputo, mi viejo, Uriel O'Farrell, todos los Muy padres bien, claro. claro. Tenemos un lindo grupo nosotros. Después ya en juvenil estuvimos a Mario Elizalde, Fernando García Frugoni, después lo tuvimos a Marlon, pero Marlon de tres cuartos no mucho, ¿viste? No. Marlon Brandi. Después tuvimos el Negro Torres y Carlito Suárez, también ahí ellos Ellos de hindú eran. Sí, de hindú. Claro. Sí. Y ellos entraron en menor 19 y después los arrancan a entrenar en el 2012 Ellos y volcaron 2013. mucho de hindú, Sí, ¿eh? sí, ellos volcaron Porque mucho. aparte te traían la escuela de hindú de la buena época de hindú. La iniciación, la de Tito Fernández y la de Michingo Reilly. Exacto, sí, exactamente. Y bueno, nada, grandes entrenadores, la verdad que los ha nombrado todos, Marta Albert muy bien en el relato de cuando termina, nombra, viste, desde Meter, Picalúa, bueno, no fue tan para atrás, pues no se podía y no da el tiempo, pero bueno, Ramiro Varela, Gastón Garat, Manuel Cotepomi, bueno, Alfredo Cordone. Sí, yo aprendí mucho, nunca dejé de aprender, creo que a ellos les puede pasar lo mismo, y bueno, en mi caso con Alfred Cordone seguí aprendiendo muchísimo de Bucks los últimos años, que es camada mía, y seguí a los últimos 5 años de rugby, aprendí muchísimo, seguí desarrollando destrezas que por ahí no tenía o que tenía flojas. Así que bueno, y por ahí de seleccionado el Hugo Urcade en materia de Bucks era muy bueno, le daba un juego, le daba mucha bola al semiataque, ¿viste? En el lugar, ese espacio que no es tan grande, más reducido y de tener ciertos movimientos, ahí ya se empezó, que para mí fue de Se los notaba primeros. eso en el equipo. Eh, En el- Ah, vos ahí sí, en Pampas, ¿no? En Pampas Sí. fue un año, unas Vos saliste experiencias muy campeón divertidas. con Pampas, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y de ese Pampas muchísimo sale después Tati Filan que convoca para Para el Mundial. el Mundial. Así que por ahí de... Claro, y en esos Pampas estaba Galarza también. Estaba Mariano Galarza, el flaco. Sí, yo el flaco ya lo conozco bien, ya un gran amigo de esa época, no lo vi hace bastante y nos volvemos a encontrar acá en el club, así que muy lindo, un tipazo de perfil muy bajo. Y además lo conozco porque yo tengo campo en Ameguino, mi vieja, y su mujer es de Ameguino, así que tenemos pendiente hacer un asado allá cuando vaya. Yo estuve ahora en el campo este fin de semana, pero él se fue para la playa. Pero sí, así que compartimos ahí con el flaco, Pampas Mundial. Y bueno, ahí te nombré varios. Una virtud que yo vi en el reportaje a Picaluga es la continuidad del proceso de Newman, de Cordone a Picaluga. Porque Alfredo fue, ¿cuántos años fue? 6, 7, 8. 7, 8, sí. Sí, por ahí 8. Y la continuidad. Sí. O sea, la adaptación y toda la fuerza sobre el pack de forwards, digamos, line, scrum y todo, y el respeto de todo el juego de tres cuartos que ha hecho esta simbiosis de un gran equipo. Que yo lo que dije, todos los equipos de primera, los 13, van a tener que estudiar muy bien para jugarle a Newman. Porque hoy Newman, el Newman campeón es muy distinto al Newman de antes de la semifinal con Belgrano. Anímicamente es otro equipo. No, yo creo que ahora, lo dije en varios lugares, ¿no? Para mí empieza una era de Newman, como empezó Hindú en un momento. Es lo que dijo el Bambi, me dijo el Sí, Bambi. yo creo que una vez que se sacaron esa espina del campeonato, tienen con qué, tienen mucho plantel y como dice Micheto, una línea muy marcada de hace muchos años, ¿no? Lo que venís diciendo vos. Todo el line, la defensa es un proceso, cuando yo te decía que les cambió, es un proceso que viene hace muchos años y me parece que no lo van a interrumpir, por lo cual me parece que hay un Newman, viene una era Newman, por Bueno, decirlo de alguna manera. Sí, si las franquicias no se la empiezan a llevar, porque es muy No, cómodo. bueno, pero se tienen llevan todo lo bueno. mucho sí. plantel. Sí. Todos que se van. Sí, O no la franquicia, o que se lo lleve un equipo de afuera también. sí, también. Y Bueno, ¿a pero vos vos- quién te cambia de fullback a apertura, Alfred. Alfred? Sí.
es loco eso porque yo paso de fullback porque él era un poco la apertura titular. Claro. Yo en esa época encima empiezo a viajar con el Es Seven. un vivo, él jugaba el titular de apertura, me voy y estaba te pongo acá. reentrenado Y me dirigís el equipo de acá. Justo cuando Alfred agarra como un poco la de ser entrenador, me vuelve a correr de apertura. Así que nada, divertido igual como Agu, yo aprendí muchísimo también de Alfred, un estudioso, un fanático del Sí. juego. Así que nada, fue espectacular lo que aprendí estos últimos años. La verdad que lo disfruté mucho. compartí ¿Ustedes con él. más o menos debutaron juntos o no? No, Yo 2002. yo 2007. 2007. Sí, sí. Y, Ahora- y la otra vez que vino Scooby solo, le pregunté cuánto había cambiado, ¿no? El rugby argentino cambia a partir del Mundial 2007, ¿no es cierto? Empieza otra dinámica, empieza también las competencias internacionales. Vos que estás desde la era anterior, ¿cómo ves el rugby de hoy? Sí, yo estuve ahí en el primer proceso del Pladar, que arranca Claro. en el 2009. Sí. Entrenábamos en el Pinazo, Que fue el primer lugar. el primer lugar, después cambió al anexo del SIC, fue rotando. Pero bueno, ya los del 2007, después del impacto que tuvo, creo que empezó a haber ya una profesionalización del rugby argentino, fue todo un proceso largo, ¿no? Y ahora, o sea, nada, yo veo muy bien en la actualidad lo que estamos viendo en los Pumas, creo que a mí el juego que están haciendo a mí me hizo ser más hincha de los Pumas. Me parece que el laburo que está haciendo Felipe es muy, muy bueno con todo su staff y es divertido ver. Y bueno, no, tampoco conozco tanto cómo se trabaja por ahí. Jero les va a poder decir mejor porque él va ahí cuando va con Pampas va a poder saber cómo se trabaja en No, el no, set. pero yo te decía más el rugby local, Sí. ¿no? Que también cambió un montón. Ahora los equipos se entrenan mucho más días, se preparan mucho más. Sí. El nivel de juego es muchísimo más elevado que en las épocas previas, ¿no? Si vos ves un partido de los 90 de laburo y ves un partido de hoy, es como el día y la noche. Es otro Totalmente. Totalmente distinto. ¿Cómo viste todo ese proceso que se va? Más vos te tocó una época brava porque no los aceptaban ustedes, ¿no? Como jugadores becados y todo eso. Es verdad, sí, tuvimos ese gris que, bueno, en un momento habían prohibido que jueguen, al final se terminó dejando que jugaran. Y hoy la verdad es que el tiempo que los jugadores amateurs le dedican es muy grande. Ya, viste, te diría que todo un plantel, ya como físicamente le dedican, se cuidan mucho más. Hoy el jugador amateur es mucho más profesional. A mí me tocó vivir toda veo lo que era en el 2002 con respecto a hoy, es una cosa totalmente Nada que ver. diferente. Incluso el entrenamiento. Nosotros en Newman ya venimos con la cultura de hace 8 años que golpe, los martes nos golpeamos y sabes que vas a eso. Y bueno, dio sus frutos, ¿no? A nosotros por lo menos nos dio muchos frutos. Y sí, hoy, por suerte, nosotros... ¿Se lesionan en el Y entrenamiento? algún entrenamiento puede suceder. Pero bueno, es más grande el cambio positivo que el negativo a una lesión individual, obviamente. Pero por suerte nosotros somos de los pocos que seguimos entrenando martes y jueves, obligatoriamente. Bien. No son muchos. No, Así creo que Cuba nomás. por Cuba, eso, martes y solamente vos cuando venís de una semana libre, y también las fechas que son libres, en Newman se da toda la semana entera libre, cosa que te puedas tomar vacaciones o lo que quieras. Esa semana siguiente que volvés, ahí sí se entrena el lunes, pero es la única vez. Así que en el año, en las semanas normales, se entrena martes y Bueno, jueves, eso es cosa que positivo, está porque bien. aparte pueden estudiar, pueden trabajar, pueden hacer las cosas normales de la vida. Sí, sí, podés irte a una escapada, ¿viste? Sí. Además con lo demandante que es el rugby, si encima no te podés ni, ¿viste? ¿Y vos ahora que arrancás con Pampas? No. De ahí entrenás todos los días. Exactamente, sí. Pero bueno, también es como mi trabajo, en lo que me dedico, así que no me queda otra. Pero Del chau, salario chau, chau. no te vamos a preguntar nada. Está bien. Ese clic de pasar del amateurismo a, como decís vos, un laburo, Sí. ya también es un proceso. O sea, vos venías anhelando eso o es un día para el otro tenés que decir, bueno, ahora esto pasa a ser mi laburo. No, me pasó un poco que capaz que no lo venía anhelando y me cayó ahí de la nada.
Pero después, nada, como decía el Canario, la amateur está muy profesionalizado, entonces no hay que hacer las cosas tan distinto. Capaz la diferencia es que tenés más descanso y te enfocás solo en eso. Pero después, la segunda parte del año con Newman, yo tengo los hábitos y todo muy parecido a la primera parte del año. ¿Qué edad tenés, Jerónimo, vos? 25. Está bien. ¿Y cómo es la primera parte del año? ¿Que todos entrenan todos los días? Entrenás una semana normal, entrenás lunes, martes, jueves, y después el viernes o jugás o haces Capta Run y jugás el sábado. Y el miércoles libre, Miércoles libre, exactamente. libre de todo. Sí. O sea, no Sí. vas al gimnasio, nada. Se puede ir al gimnasio, pero bueno, Pero es opcional. Exacto. ¿Tiene una casa Puma que duermen ahí? No, cada uno duerme en su casa y va ahí a Casa Pumas a entrenar a la mañana. Está bueno, la verdad que. Ya el año que viene calculo que va a estar el centro de la UAR. Lo entrenarán ahí. La verdad que no sé todavía. Sí, creo que está pensado para que lo terminen a fin de 2026. Mirá, Que es en Cardales. sí. Sí, tengo un amigo que vive por ahí, me dijo que está recontra avanzado. Bueno, Porque sí. la idea es que los Pumas se concentren ahí para el Mundial del 2027. Así que ahí van a ir a entrenar Pampas. No sé si hay otra franquicia que estará por salir de... Ahora viene la del Litoral, Sí. ¿no? Capibaras. Capibara. O sea, va a haber 4 argentinas, ¿no? La tucumana, la cordobesa. Dos tarucas, capibaras y pampas. Bueno, Creo que se baja a Brasil, ¿puede ser? No sé, ¿sabes? Me parece que Brasil se baja. Mirá. Sí, aunque ahora como Brasil fue al repechaje del Mundial, pero le fue muy mal. Según me contó el Huevo Urcade, es el lugar más difícil para avanzar, Brasil. Mirá. Sí. Te hubiese dicho que tenía cualquier cantidad de gente. Sí, pero entre tienen elite y gente no haces tienen, algo. no tienen la cultura del Claro, rugby. no hay cultura. No hay clubes. Mirá. Y según el Huevo están muy, muy mal organizados. No. En cambio, Paraguay, Chile y Uruguay levantaron bastante. Sí. Sí. De hecho, Paraguay casi se clasificó para el repechaje y quedó afuera por una mala inclusión. Mirá. bueno, Gonzalo, y ahora contanos tu futuro para el año que viene con el equipo campeón. No, y mi futuro. No, el futuro del equipo, con el equipo seguir campeón. no, yo creo sin que. Ulloa, sin Ulloa, sin Marguerite. Sí, lo vamos a extrañar. Se retira el capitán. No, el capitán es Lucas, se retira el Chelo. el Chelo, se retira sí. el ¿Quién va a ser Chelo. el capitán? No sé, tenemos que hacer Porque la el capitán votación. va a Pampas. Claro. ¿Quién elige el capitán? No, es un grupo de, no sé exactamente la cantidad, pero un grupo representativo con algunas condiciones, ¿viste? De tanta cantidad de partidos. ¿Y vos porcentaje estás en de ese parti- grupo? Sí, Sí, sí. porcentaje de partidos en el año o cantidad de años del plantel y ese grupo se junta y elige. ¿Pero también el grupo de ciertas jugadores o jugadores y exjugadores? No, Solo solamente jugadores. jugadores, exactamente. Lo tienen bien aceitado ese tema hace años. Sí, por ahora, nada, acá hay veces que tiene algunas modificaciones a esas condiciones, pero la verdad es que viene siendo, por lo menos viene funcionando y creo que está buena la elección y es representativa de todo lo que es el plantel, con lo cual... ¿Y el sí. entrenador también lo eligen ustedes? No. Hay una comisión. No, de en general es la comisión de rugby, que sí, la idea es obviamente que tenga diálogo con los jugadores y que haya como ese buen feedback ¿viste? Por lo menos para saber cómo desde adentro se vive. Pero no es que lo ponen los jugadores. Y Santi sigue porque debe ser desgastante hoy ser entrenador, ¿no? De un plantel superior tan numeroso, además. Sigue Santi. pero tiene Sí, mucho entiendo staff, que sigue. tiene mucho staff. Sí, pero es un laburazo, Nicheto. Pensá que del staff son 50 personas que las organiza él, es una pyme. Es una locura. 50 personas tiene. Y más o menos, entre preparadores físicos, otros entrenadores, todo el cuerpo médico, Claro. nutrición, viste que hoy, con lo que hablamos, es casi profesional. Fisios, Además de que tiene su familia y su laburo. y su trabajo. Con lo cual, Hay es- infinitos es- jugadores en plantel superior de Newman. tenés claro, 250 tipos que bueno, por eso, es toda una movida. En nuestra época éramos 60 jugadores Claro. y aparte el entrenador era dictador.
era dictador. Claro. Pero no era yo solo, Carwin James en los Lions, todos eran dictadores. Está escrito en los libros, ¿eh? Claro. Entonces, ahora si sos dictador, se te rajan los jugadores, te rajan a vos, cualquier cosa. Ahora tenés que tener mucho diálogo, dedicarle tiempo, sí, evidentemente. ¿Y vos, Canario, no te dio por entrenar? Yo quería tomarme, este año me lo tomé, salí un poquito de la rutina, inauguramos la categoría Leoncitos en Newman, que son los de 6 años, que no teníamos. Ese era los mosquitos. Así que por ahora voy a estar con M7, ahora me llamaron para para ver si quería estar en la comisión de rugby, así que bueno, nada, me sumaré de a poquito y veré más. Está bueno también Sí. saber descansar de la rutina del martes, jueves, sábado, porque fueron muchísimos años y creo que es necesario para todo jugador. Y bueno, nada, después tomar un poquito de espacio de ese lado, seguir lo más cerca posible del plantel, de los jugadores, el rol que toca y bueno, después cuando me pique un poquito el bichito o haya una necesidad de dar una mano. ¿Vas de visitante a los partidos? Sí, o... sí, Sí, sí. claro. Fuimos con mis 2 hijos, con Hilario y con Beltrán, a Los Tilos, a La Plata. Los llevé al Estadio Único de La Plata a ver a los Pumas. O sea, este año fui a La Plata creo que 4 veces. En 2 meses fui 4 veces. Así que el año que viene creo que vamos a ir. Una menos porque con la idea bajó de San Luis. Pero bueno, tenemos La Plata y Tilos. ¿Cuánto tuvo que ver en todo este proceso que viene Newman hace muchos años los Contepomi, Manuel y Felipe? ¿Quieren que vaya? Bueno. No, un montón. La verdad es que todos los... si escuchás a cada uno de los jugadores en las declaraciones que han ido dando, hablaron mucho del proceso que fue Newman. Y en ese proceso, obviamente bueno, Manuel y Felipe son grandes referentes del club. Como jugadores, obviamente. Después como entrenador, Manuel. Y Felipe siendo un referente por ser, nada, obviamente le tocó porque fue un jugador world class, de haber sido destacadísimo en los Pumas y jugar tanto tiempo, y ahora le toca como entrenador. Y bueno, ese también ayudó, Santi Picalúa contó en un programa que en la semifinal lo fue a ayudar, a dar una mano, a tirarle algunos tips. Manuel ha sido entrenador, también hemos tenido muy buenos años con él como entrenador, ahora está entrenando en juveniles, pero es una persona que está siempre en algún lugar en Newman aportando y con su energía, así que nada, son grandes referentes y que nos han representado con la Celeste y Blanca, así que obviamente gran parte en todo este proceso que entra mucha gente, ¿no? Porque Newman es un club chico, que con una historia, o sea, corta, después de 50 años, vos comparás con otros clubes que tienen más de 100 años, y bueno, nada, hoy creo que mirás, viste, y la cantidad de gente que ha sido referente para el club, que ha ido sumando en todos estos años, son un montón, así que creo que es lindo como los jugadores han destacado eso. Sí, le pregunté más que nada por los Contepomi porque es justo el periodo donde ellos brillan en los Pumas y donde Newman empieza a estar en los primeros puestos. No ser campeón, pero ustedes vienen llegando a semifinales, finales hace rato ya, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo. O si No, pregunté yo algo o sea, creo que incómodo. como decía, No. como decía Agus, creo que se viene haciendo un laburo hace un montón. Creo que Santi también lo trajo en una entrevista, ¿no? De cómo, como década a década fue como creciendo Newman y como por ahí, o sea, decía Nietzsche, en los 80 ascendimos, ya medio que se consolidaron en primera, en los 90 aparecieron ahí como, no sé, creo que tenemos un tercer puesto, ya en los 2000 las primeras semifinales, y ya a partir del 2010 ya varias semifinales como tocando la puerta. Creo que es parte, ¿no?, del crecimiento sostenido que se viene haciendo en Newman y que por ahí, no sé, es difícil, ¿no?, atribuírselo a alguien, o creo que es un laburo de un montón de gente. Es un trabajo general, Sin general duda, de muchísima gente. exactamente, sin Por duda donde creo que los vas, Contepomi... vos ves gente de Newman que está trabajando. Lo que veo yo, por ejemplo, la formación de los tres cuartos a mí me parece maravillosa. Yo no lo puedo creer. Y eso no... A mí, por ejemplo, la figura de Alfredo Cordone, que ustedes me dicen que sabe tanto, bueno, yo no lo conocía. Yo veo al Alfredo Cordone que jugaba, que lo marcaba Agustín Durán porque sabía que era complicado, pero
yo creo que tienen muchas figuras muy importantes Newman que ha sabido bajar todo eso yo creo que hay puestos que son valiosísimos para la enseñanza. Hooker, 8, medioscrán, apertura y fullback. Y bueno, cuando vos ves que muchos jugadores salen en esos puestos, eso requiere una enseñanza de mucha gente. Y cada uno va aportando cada cosa. Y bueno, cuando me cuentan lo de Cordone, yo tengo ganas de decirle, che, Alfredo, danos los tips, porque los clubes no salen tantas aperturas en los clubes y tantos fullbacks. Por eso hay muchos jugadores del interior que se ganan los puestos en los Pumas. Nos cuesta estar llegando a los jugadores de la urba. Mucho por la característica del juego de la urba. Yo lo decía antes, de los insides que chocan, esos tipos anulan a los winners y anulan a los insides. Ustedes son un caso aparte. Yo nombré muchos clubes que este año jugaron la pelota. El Casi, Regata de Bellavista, ustedes. Los Tilos. Los Tilos, VA también, que pese a que jugó ahí en algunos puestos de abajo. Y bueno, pero llegar a que se juegue así es tarea de muchos maestros ahí abajo. Y creo que eso, y a mí lo que me gustó también es que Picaluga agarró todo y tomó la bandera y la llevó, ¿viste? Y eso no pasa en todos los procesos de los clubes, porque cada uno viene con su librito y ahí es donde se produce, se pierde. Totalmente. No, bueno, pues Santiago entrenó con Alfred. Claro. A nosotros, en los últimos años, Santi Picaluga entrenaba a los Bucks, Alfred más head coach, con lo cual ya venían alineados y ya estaba en el proceso Alfredo. Y después Alfredo también le dio un soporte este año también de afuera, con lo cual había una línea que fue claro y... Lo más importante es que no había egos. Eso es lo más importante. Que no pasa en general. Y en el rugby sí hay egos, como en cualquier actividad de la vida, pero en este proceso de Newman quedó muy claro que no había egos. Y eso fue una de las llaves del éxito. Sin lugar a dudas. Pero yo no tengo, porque también se habla mucho del proceso, pero también hay que hablar de los jugadores y del equipo puntual que salió campeón, que a mí tampoco me cuesta decir que para mí fue el mejor equipo, no porque salió campeón, pero ibas nombre por nombre y era tremendo, y es la realidad. A mí me tocó integrar 23 años de equipos y digo, qué lindo hubiese sido jugar en este equipo, ¿no? Pero bueno, la verdad que tampoco había lugar porque estaban Ulloa y Marolda que estaban imparables. Bueno, y por ejemplo, yo que lo critiqué alguna vez a algún centro de ustedes, este año lo vi, vos sabés a quién lo critiqué, este año lo vi que pasaba mejor la pelota. Sí. Entonces, ya tenés los winners arreglados, el centro que pasa bien la pelota, la apertura que ya sabemos quién es, con Navas jugaron muy bien, porque Navas saltó, te tiraba todo el tiempo la pelota, Navas. Y ahí, bueno, sí. Yo igual creo que vos podés tener muy buenos jugadores, pero si no tenés una estructura que los agrupe y que los guíe, se te pierde. Y yo creo que Newman lo que logró fue tener muy buenos jugadores y un proceso apoyado en una estructura, porque más allá de los jugadores se veía un equipo muy sólido, muy sólido. Por eso yo nunca pensé que podían perder la final. Uno lo veía afuera tranquilo, sin hinchar por ninguno de los dos, y decía, este partido no lo pueden perder nunca. Y otros partidos donde eran favoritos, veías que lo podían perder porque el equipo en algún lugar flaqueaba. Sí. No, y por ahí yendo a lo que iba, Jorge, siento que haya salido campeón la intermedia y la pre te da un poco la pauta de que, como decías, hay toda una estructura sólida, que no es que, normal. Exactamente, no es normal, creo que lo deben haber hecho o lo hicieron 2 clubes en toda la historia, con lo cual es realmente una locura y habla de eso que decís, de la estructura y el proceso y del laburo que sin duda creo que obviamente se da que hay buenos jugadores, pero creo que viene también de toda esa, como de un laburo mucho más profundo, ¿no? Y cultural y de entrenar, de trabajar, de relacionarnos, que bueno, creo que es lo que, eso, hace que hayamos tenido el año que tuvimos y que de los años que venimos teniendo, y ojalá, como decías antes, arranque algo increíble. Creo que ese es el desafío que se nos viene ahora. Y el desafío para los contrarios también, ¿no?
Sí, obvio, pero bueno, para Hay nosotros 13 que también le van a querer ganar al campeón. de seguir Así que, ¿no? laburando bueno, y... yo les Bueno, animo. yo por mi parte los felicito. La verdad que Gracias, Jorge. no soy un hincha de Newman, pero la verdad que dio placer verlo jugar a Newman y cuando uno ve todo esto de lo que estamos hablando, dice, bueno, que sea campeón, ¿no? La verdad que se lo merecían, como te puse, se merecían ser campeones. Y creo que era un sentimiento que tenía todo el rugby, ¿no? Más allá de la rivalidad, de esto y del otro, y te dabas cuenta en todos los clubes felicitándolos, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Todos los clubes, que no es normal, que ellos salen del SIC y no están todos los clubes celebrando, porque el SIC salió campeón un montón de veces, pero creo que había como unas ganas de que ustedes se merecían ser campeones. Así Justo. que los felicito. Justo, Gracias, digno y merecido, dije yo. Ahí. Pero bueno, quiero agradecerle a Y Jero Ulloa, gracias por venir. a Gonzalo Gutiérrez Taboada, caballero del rugby, a Paul Cardinal, abogado, ¿eh? Ese es a Agustín Gocio, y a todo Newman, que me ha tratado muy bien cuando he ido a los terceros tiempos. Yo en un momento dado tuve una queja y se la transmití a Gastón Garat, porque yo hablo todo, lo hablo de frente. Hay algunos que me dicen, no tenés que ser tan frontal. Yo digo que de buen modo puedo ser frontal. Lo dije, estoy muy conforme con los últimos terceros tiempos de Newman. Los jugadores, un altar, porque se han comportado perfectamente bien en todos los partidos. Nunca, alguna amarilla tienen, pero bueno, son temas de técnica, técnicos, así que yo los felicito. La verdad que esos dos partidos han sido partidos que fueron una lección de rugby para todos. Y lo dije en algún momento, para mi club, le va a gustar el desafío de ir a La Plata y tratar de equiparar con garra y corazón el logro de Newman, porque nuestros jugadores también, al ver un equipo que deja todo en la cancha, que es un adversario que queremos jugar, vamos a dejar todo en la cancha, y lo dejaron los chicos de Champañá, que también los felicité. Tuvimos suerte, pero ese penal había que meterlo y lo metieron. Y hoy lo invité a Del Piano, quería que estuviera acá, porque quería que los conocieran a ustedes, pero bueno, tenía laburo. Ya y se no van a podía. ver el año que viene. Sí, pero ojalá que no, porque ahora para jugarle a Newman tenés que ser inteligente y táctico. O sea, todos los equipos tienen que tener 4 galarzas para estudiar todas las formaciones. Así que bueno, y Jorge, bueno, un saludo a todo el rugby argentino, porque es el programa final del año, así que ha Exactamente. sido una satisfacción enorme de trabajar con vos Igualmente. este año. Igual. Empezamos en abril del 25, ha pasado todo el año, ha sido estupendo, y ahora Somos dos veteranos que nos animamos a esto, Sí, buenísimo. que es una Seguimos, cosa de 2026 chicos. seguimos, ¿o no? vemos cómo No, vamos a Nietzsche, seguir. Sí. seguimos. Somos vigentes, y todos los programas de Flamenc que te llamé a vos y que lo conseguiste, o Dusatois o Bonazo, la verdad que el Zoom fue una gran satisfacción hacerlo. Bueno, muchas gracias, Rochi, a vos y a todo tu equipo, y a Gleb, que nos ha ayudado durante todo el año también. Muchas gracias, agradecer. Y bueno, feliz año, feliz Navidad a todos. Feliz año.